Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno teneros por aquí. Soy y como siempre estoy súper emocionada de compartir algo especial con vosotros hoy. Hoy vamos a sumergirnos en una historia, una de esas que te tocan el corazón, que te hacen creer en el amor, y que te dejan con una sonrisa en la cara. El título lo dice todo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan enamoran, momento íntimo que te tocará el corazón. Ya sé que muchos de vosotros sois fans de las novelas turcas, como yo, y seguramente estáis al tanto de la química, de la magia que existe entre estos dos. Pero para aquellos que quizás no los conozcan tan bien, no os preocupéis, porque os voy a poner al día. Y para los que ya sois fans, preparaos, porque hoy vamos a analizar un momento muy especial, de esos que se quedan grabados en la memoria. Pero antes de que empecemos, quiero pediros un favor. Si aún no estáis suscritos al canal, por favor, hacedlo. Es completamente gratis. Y así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Además, activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido nuevo. No queréis perderos nada, prometido. Bien, ahora sí, vamos al lío. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Solo con nombrar sus nombres, ya se me pone la piel de gallina. Son dos actores turcos increíbles, con una química que traspasa la pantalla. Han protagonizado varias series, y en cada una de ellas su conexión, su entendimiento, es palpable. Han hecho suspirar a millones de personas en todo el mundo, y con razón. Hoy vamos a centrarnos en un momento específico, un momento íntimo que estoy segura, os va a tocar el corazón. Hablamos de la serie Kara Sevda. Y si no la habéis visto, tenéis que hacerlo. En esta serie interpretan a Kemal Soydere y Nihan Sezin, y su historia de amor es de esas que te atrapan, de esas que te hacen desear lo mejor para ellos. El momento del que vamos a hablar es la escena del primer beso, el momento en el que Kemal y Nihan finalmente ceden a la atracción que sienten el uno por el otro y se entregan a sus sentimientos. Es una escena en la que la pasión, la ternura y la esperanza se entrelazan de una manera magistral. La tensión acumulada durante capítulos, las miradas cómplices, los roces casuales, todo converge en ese instante. La tensión, la emoción, la complicidad. Todo está ahí. Y es que lo que hace que este momento sea tan especial, es la forma en que Burak y Neslihan logran transmitir sus sentimientos. No se trata solo de palabras, es su mirada, sus gestos, la forma en que se tocan. Es una conexión muy profunda. Analicemos un poco más este momento. La ambientación es sublime. Se desarrolla en una terraza, en un ambiente de calma y serenidad. Es una noche estrellada, con la luz de la luna bañando la escena con una luz suave y romántica. La iluminación es cálida, creando un ambiente íntimo y acogedor que invita a la conexión y a la cercanía. La música acompaña a la perfección, con una melodía suave y melancólica que realza la emoción del momento y nos sumerge aún más en la historia. Todo esto, junto con la interpretación de Burak y Neslihan, crea una combinación mágica. Es impresionante cómo con tan poco logran transmitir tanto. La forma en que se miran, la manera en que se acercan, la sutileza con la que se tocan. No necesitan grandes palabras ni gestos exagerados para expresar lo que sienten. Es una comunicación no verbal, un lenguaje que solo ellos entienden y que nosotros, como espectadores, tenemos el privilegio de presenciar. Es como si las palabras fueran innecesarias, porque sus ojos lo dicen todo. En este momento se puede ver claramente la química que existe entre ellos. Esa conexión especial que va más allá de la actuación. Es algo que se percibe, que se siente. Y es precisamente por eso que sus personajes y su historia son tan creíbles y conmovedores. Es la magia de la actuación, la capacidad de conectar con el personaje y transmitir esa emoción al espectador. Y es que el trabajo de un actor va mucho más allá de aprenderse un guión y recitarlo. Es un trabajo de interpretación, de inmersión en el personaje, de conectar con las emociones y transmitirlas al espectador. Y tanto Burak como Neslihan son maestros en este arte. Han demostrado una y otra vez que son capaces de emocionar, de conmover, de hacernos creer en el amor. Logran que nos olvidemos de que son actores y nos sumergen en la historia. Nos hacen sentir lo que sienten sus personajes. Esta escena en particular es un ejemplo perfecto de su talento. Es un momento íntimo, pero no por eso menos poderoso. Al contrario, es precisamente esa intimidad la que lo hace tan especial.
Es una ventana a sus personajes, a sus sentimientos, a su relación. Y es un momento que estoy segura, se quedará grabado en la memoria de todos los que lo hemos visto. Es un momento que trasciende la pantalla y llega directamente al corazón. Además, este tipo de escenas son las que realmente hacen que una se ríe sea exitosa. Son las que nos enganchan, las que nos hacen esperar ansiosamente el siguiente capítulo, las que nos hacen sentir que formamos parte de la historia. Son las que nos hacen vibrar. Y sinceramente es lo que todos buscamos al ver una serie, ¿verdad? Buscamos sentir, buscar emocionarnos, buscar que nos toquen el corazón. Y no olvidemos el contexto en el que se desarrolla este momento. Kemal y Nian provienen de mundos diferentes, sus familias se oponen a su relación y están constantemente enfrentando obstáculos. Este primer beso es un acto de rebeldía, de valentía, y de esperanza en un futuro juntos. Todo esto añade aún más intensidad y emoción a la escena. La tensión, el deseo, el miedo. Todo se mezcla y se refleja en las actuaciones de Burak y Neslihan. Es impresionante la forma en que logran expresar tantas emociones con tan poco. La sutileza con la que se tocan, la mirada que se dedican. Cada detalle está cuidadosamente pensado y ejecutado. Es como si estuvieran hablando sin palabras, solo con la mirada, con el contacto físico. Y es algo que te llega directamente al corazón. Es una coreografía de emociones, una danza de miradas, un diálogo silencioso que nos cautiva y nos conmueve. La verdad es que es difícil no enamorarse de ellos como pareja en pantalla. Su química, su conexión. Es algo que simplemente no se puede fingir. Y creo que eso es lo que los hace tan especiales. Es lo que los ha convertido en dos de los actores más queridos y admirados de Turquía. Y con razón. Porque no solo son atractivos, sino que también son actores talentosos que saben cómo transmitir emociones y hacer que el público se conecte con sus personajes. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cuál es el secreto de su éxito? Creo que es la combinación perfecta de talento, química y profesionalidad. Ambos son actores muy talentosos, con una gran capacidad para transmitir emociones. Pero además tienen una química natural, una conexión que traspasa la pantalla. Y por último son muy profesionales, y se entregan por completo a sus personajes. Se nota que disfrutan su trabajo y que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos. Es un privilegio poder ser testigos de su trabajo. Y creo que podemos estar seguros de que nos seguirán regalando grandes momentos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Porque, seamos sinceros, ¿quién no adora las historias de amor, las historias que nos hacen soñar? Y Burak y Neslihan, sin duda, son unos maestros en contarlas. Nos transportan a otro mundo, nos hacen creer en la magia del amor y nos dejan con una sonrisa en el rostro. Ahora, quiero compartir con vosotros un poco más sobre la serie y el contexto en el que se desarrolla esta escena. Karasevda es mucho más que una simple historia de amor. Es un drama lleno de intriga, secretos y giros inesperados que te mantiene enganchado desde el primer episodio. La serie aborda temas como las diferencias sociales, la lucha por el amor, la ambición y la lealtad. La trama se centra en Kemal Soydere, un joven de clase media que se enamora perdidamente de Nihan Sezin, una joven rica y hermosa. La historia de amor de Kemal y Nihan es desafiada por numerosos obstáculos, incluyendo la oposición de sus familias, la presión social y la ambición de otras personas. Su amor es puesto a prueba constantemente y deben luchar para estar juntos. A medida que la serie avanza, la trama se complica con secretos familiares, traiciones y venganzas. Los personajes se enfrentan a decisiones difíciles y deben hacer sacrificios para proteger a sus seres queridos. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagul es uno de los elementos clave del éxito de la serie. Su conexión es palpable y su interpretación es impecable. Logran transmitir la intensidad del amor, la pasión, el dolor y la esperanza de sus personajes. Los espectadores se identifican con sus emociones y se involucran en su historia. El primer beso de Kemal y Nihan es un momento crucial en la serie. Es el punto de inflexión en su relación, el momento en que deciden dejar de lado las barreras y entregarse a sus sentimientos. La escena es filmada con una sensibilidad y una belleza estética que la hacen inolvidable. La música, la ambientación y la interpretación de los actores se combinan para crear un momento mágico que perdura en la memoria. Además del romance, Karasevda también destaca por su trama intensa y sus personajes complejos. La serie explora la ambición,
la corrupción y la lucha por el poder. Los personajes secundarios también tienen un papel importante y enriquecen la historia con sus propias tramas y conflictos. La serie ofrece una visión fascinante de la sociedad turca y de los desafíos que enfrentan las personas en diferentes ámbitos de la vida. La serie ha sido aclamada por la crítica y ha ganado numerosos premios. Ha sido vendida a varios países y ha sido un gran éxito en todo el mundo. La historia de Kemal Inyan ha cautivado a millones de espectadores y ha consolidado la reputación de Burak Özçivit y Neslihan Atagül como dos de los actores más importantes de Turquía. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado. ¿Qué os ha parecido esta escena? ¿Os ha emocionado tanto como a mí? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios. Contadme qué es lo que más os gusta de Burak y Neslihan, y qué otros momentos de sus series os han tocado el corazón. ¿Hay alguna otra escena que os haya marcado? ¿Qué es lo que más valoráis de las novelas turcas en general? Me encanta leer vuestros comentarios y conocer vuestras opiniones. Así que para resumir, hoy hemos hablado de un momento íntimo e inolvidable entre Burak y Neslihan, un momento que nos ha demostrado la increíble química que existe entre ellos y su talento como actores. Hemos analizado la escena, la ambientación, la música y la interpretación de ambos, resaltando cómo con tan poco logran transmitir tantas emociones. Hemos explorado el contexto de la serie Karasevda y la importancia de este primer beso en la historia de Kemal Inyan. Gracias por ver el vídeo, de verdad. Vuestros comentarios y vuestro apoyo significan mucho para mí. Y no olvidéis que si os ha gustado este vídeo podéis dejar un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Y activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. También os invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto más contenido y estoy en contacto con vosotros. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Recuerda, el amor verdadero siempre encuentra el camino. Y como diría Kemal, nunca te rindas. Nos vemos pronto.